si podíamos sacar el paño. A ver si se caía. Qué fenómeno. Lo que son la inconsciencia, ¿no? En los 21 años yo era amigo de Moreira, del Chueco Moreira, que era peluquero, y estaba en los Titi de Galarrón. Titi de Galarrondo alquilaba el bar. Entonces Carmelo Moreira se llamaba el Chueco. Como éramos amigos, me dijo qué oportunidad tenía, y él me prestaba el dinero para yo comprar lo que había que pagar. Me prestó la plata y bueno, estuve ahí 15 años. 15 años en ese lugar. Después ya me corrí para la esquina. Don Domingo Lema dejó el almacén y vendía ahí, y yo ya le pude comprar en la esquina y Leonel Perdomo la otra parte. Y bueno, ya cuando me instalé allí en la esquina, pero tenía pereza de dejar el lugar donde estaba, porque yo trabajaba bien allí. Tenía miedo, no sabía cómo me iba a ir en la esquina. Pero llegó el momento que Titi quería dejárselo para los mellizos del bar. Entonces me pidió que si no se lo dejaba, bueno, entonces ya prácticamente obligado me fui para la esquina. La esquina de... donde está Plastillot. Ahí está. Y ahí estuve, ahí 37 años. Así que completé los 52 años en ese pedacito. Caminé poco en 52 años. Y hasta que estuve ahí hasta que nos vinimos para acá con mi hija. Y la diversión era alcanzamos a ir a algún baile al Solí, que había baile, algún baile al Solí. Después en las Margaritas, en Lovenzano, en la Sociedad de Fomento de Colonia Italia. Esos eran los lugares de baile, pero a donde más íbamos era las Margaritas. ¿Y dónde quedaban? En el 47, ahí por donde era el Suí, después que es de armas, eso ahí. Y después el Asador. Ya yo ya desde el año 49 tal vez ya socio del Asador. Así que ahí íbamos a todos los bailes del Asador. Antes, una vez al mes había baile. Y venía Donato Raciati, venía toda linda orquesta. Y venían de San José. ¿Y el fútbol le gustaba? Sí, pero nunca practiqué el fútbol, nunca jugué. Pero tenía amistad con la gente de Colonia Italia y estaba Huracán. Entonces como les era imposible casi venir a las reuniones de la liga, bueno, yo iba a ver qué noticias había y eso, y después era una vez a la semana la reunión de la directiva de Huracán. Entonces me hablaban que mandara un asadito por la cuna, mandaba el asadito, después que yo cerraba iba y ahí era más garufa que otra cosa, ¿no? El Rancho de los Ocho, antiguamente le decían los cotorros. Habían como dos acá en Libertad,
que lo dedicaban nada más que a garufa y a tocar el tambor y a reunirse así entre amigos. Entonces después de esos dos, como el de Chicho Sobral le sobraba espacio, los invitaron a esos otros amigos, también eran, para juntarse los dos cotorros, vamos a decir. Entonces ahí fue que le pusieron el Rancho de los Ocho Unidos. Pero eso, el Rancho de los Ocho tiene 70 años. Lo comenzó el Chicho Sobral, que era el principal, Dante Navarro y Maidana, un señor que era peluquero, vino de Montevideo, Carlos Borgunde, que era un tío mío, bueno, era Carlos Borgunde, es Calixto, Rosengo, Arturo Vide, y entonces eran casi los fundadores. Bueno, después siempre el Rancho de los Ocho tenía que ser 8. Si alguno tenía interés en entrar, bueno, había que esperar que alguien, si por algún motivo se iba, para poder entrar en el núcleo ese de los 8. Más de 8 no podían ser. Siempre alquilando. Entonces ahí esa propiedad era de Zarzola. Pero la quería vender. Entonces los que éramos 8 en ese momento la compramos. Así que desde hace 30 años es propiedad ya del rancho. ¿Y quiénes eran esos 8 que la compraron? Adelardo Camaití, Tingo Banchero, Arturo Vide, Ariel Navarro, Dante Navarro, yo, faltan 2, los otros 2. ¿Sobral? Sí, desde luego, es el principal. Claro. Además Sobral, el Chicho. Periódicamente hacían esas comidas. Sí, las comidas sábado y domingo, eso era. Y después algún día entre semana también. Y los cumpleaños de cada uno, siempre. La principal fiesta era el cumpleaños del Chicho. Ahí a veces habíamos 40, 50 personas. Era fiesta todo el día. ¿Y en este momento funciona? En este momento no. Lamentablemente de todos los que compramos el rancho, el único que estoy sobreviviendo soy yo. Siempre entretenido, siempre contento. Así que y tuve mucho apoyo de la gente, porque siempre tuve una buena concurrencia, por suerte, hasta que llegó el momento de la jubilación. Claro. ¿Cómo hacía para manejar esa gran variedad de artículos que había para acordarse de surtir esa variedad tan imponente de artículos? ¿Cómo lo fue haciendo? ¿De a poco? Seguro, claro, porque yo qué sé, a uno le gustaba eso del comercio, y me gustaba mucho el almacén,
Y claro, y trataba de tener todas las cosas que la gente precisara, desde luego, que no me faltara nada. Y era fácil, comprándolas, Ya estaba. ya las tenía seguro. Y ahí se fueron acumulando cosas, ¿no? ¿Tenía gente de campaña como cliente? Sí, de campaña sí. Sí, porque era, antes venían todos en charré. Claro. Y yo lo primero cuando estaba en lo de Tití, ahí unos plátanos habían enfrente que estaban Tenor Placeres, y Chalera en la esquina, y entonces unos plátanos preciosos ahí, entonces una sombra muy linda, y toda la gente de Colegio Italia paraba ahí. Y toda la gente de esos lados del Cololó, de esos lados de Quillú, paraba en lo de don Alfredo Menéndez, acá en esta otra esquina, donde hay Tentaciones ahora. Así que yo tenía la gente de Colegio Italia y él tenía la gente del Cololó. Y recuerdo que de repente venía un garugón, y yo iba a todos los charrés que estaban, que tenían todos los almohadones, y eso ya les entraba a todos los almohadones para adentro. Cuando venían tenían todo adentro, todo sequito. Claro. Cosas que se hacían por la edad que uno tenía. Y por la forma de ser. Claro. Y los pagos porque antes había un día para pagar la UTE. Entonces la gente de repente dejaba para pagar la UTE, y después uno iba y hacía colas grandes, colas se armaba. Y bueno, para irles a pagar, que dejaban el dinero para ese día porque no podían venir. Claro. Bueno, esas cositas se hacían. Sí. Entre los dos con Milton, sí. Sí. ¿Viste dónde es la Plaza de los Feriantes ahora? Sí. Ahí no era una plaza de deportes antes. Sí. Ah, porque mi padre cuando pasamos la otra vez me dijo la placita de deporte, porque yo vivo enfrente de la plaza de deporte donde es ahora, al lado del liceo. Me dice, la plaza de deporte antes era donde es la plaza de los feriantes, tenía muchos árboles y juegos de todos los tipos. Sí. Y era como un parque así. Porque Era toda la manzana tenía, esa. Árboles. Toda la manzana esa, desde año iba a ser la plaza de deporte, hasta que al final se hizo. Demoró mucho en hacerse la plaza de deporte, estando esa cuadra siempre para eso. Y ahí hubo mucho, fue muy buena esa época. Venían profesores de Montevideo. ¿Las fotos se sacaban en blanco y negro o había colores? Las fotos eran en blanco y negro. Nosotros teníamos acá a don Conrado Romanchú, que vivía allá por donde es la Plaza de Deportes, ¿viste? En una esquina allí vivía ese hombre, un extranjero. Y sacaba esa foto con eso que se pone, que lo preparaba uno y se ponía y pegaba el fogonazo, pero fotos que uno las ve ahora y parece que son recién sacadas. Así que teníamos un fotógrafo acá en Libertad que sacaba de esa manera en esas épocas, ¿viste? Y después teníamos todo, maquinitas para sacar fotos, y eran en blanco y negro. La mandábamos a Montevideo a revelar. Ah, Montevideo. Seguro, allá uno compraba el rollo, lo ponía en esas máquinas que eran maquinitas de cajón, que se decía. Después le dabas a un comisionista, el comisionista te la llevaba y a los tantos días ya te traía la foto y veía la foto en blanco y negro. Ay, si salía con los ojos cerrados, después al tiempo te dabas cuenta.
¿Y qué famosos había en esos años? ¿Qué famosos había? ¿Qué famosos habían acá del pueblo? Famosos del pueblo, ¿cómo fue? En la esquina allá vivió uno que fue presidente, yo no me acuerdo cómo. En la esquina de la comisaría para abajo, en la esquina allí. Daniel Fernández Crespo. Ahí está, ahí está. Ese vivió acá en Libertad. Y después famoso el Héctor Placer, que ganó la Vuelta al Uruguay, que fue una cosa fantástica. Y bueno, y el Negro Morandi era ciclista, Zenoncito Benzano también ganó muchas carreras. Y siempre salieron jugadores, Dante Navarro, esos fueron a jugar a Montevideo, Pitín Placere, el Héctor Placere, esos jugaron en Montevideo. Y bueno, y famosos, todos los de Libertad eran famosos. Bueno, yo tuve comercio 52 años. Bueno, cerramos y Carlitos ya tiene comercio, ya que en estos momentos tiene ya 25 años de que tiene su comercio. Entonces ahí ya eso que tenía yo, esa foto, que mucha gente vino a sacarse fotos con el mamá, que le decían el boliche del mamá, porque eso yo lo tengo desde el año 56. Ramoncito Alonso fue el que lo hizo. Era una persona fantástica. Dibujaba bárbaro. Ese cuadro, en una exposición en el Asador, sacó mención especial, porque era cuando Víctor Banchero tenía una cantidad de discípulos acá de Libertad, que andaba y siempre se hacían exposiciones en el Asador. Entonces después él de ahí lo llevó para casa, el cuadro del Asador lo llevó para casa, para el comercio. Y después me dijo que lo iba a rifar. Entonces yo le ofrecí que yo se lo compraba. Me lo vendió y ahí ya quedó como propiedad mía. Y cuando yo dejé el bar, Carlito se lo quiso traer para el de él y lo tiene, continúa siempre en el bar Burgunder. Mi nombre es Carlos Reyes. Fui alumno directo del maestro Víctor Banchero. Y bueno, les voy a hablar un poquito de quién fue el maestro Víctor Banchero. Maestro en pintura, ¿no? No es el maestro de primaria, sino el maestro en pintura. Y bueno, yo, siendo niño, estuve dentro de sus alumnos. El maestro Banchero es un pintor que prácticamente acá en Libertad marcó la actividad artística plástica, ¿no? En su taller, que lo inició alrededor de la década del 50, un poquito antes quizás, de 1950, y yo fui alumno de él en primera instancia en esa década del 50. En su taller pasaron muchos chicos en aquella época, en una época de un Libertad que no tenía, por ejemplo, no había televisión, ni hablar, no había teléfonos celulares. La actividad de los niños o de los adolescentes era
el deporte, los juegos entre los amigos y poca cosa más. El cine, que fue muy importante también el cine, y no habían otras cosas mucho más para ofrecer. Entonces, el aporte de Banchero fue en el aspecto cultural de las personas que tuvieran ganas de dibujar, les gustara dibujar. Entonces, era a quien podíamos acudir, ¿no? Que lo teníamos más cerca. Los medios económicos de la mayoría no daban para que fuéramos a estudiar ni a Montevideo, ni a San José, donde había talleres, por supuesto. Y bueno, y el maestro Banchero abrió su casa, digamos, en la casa donde él vivía, con un salón en el cual funcionó ese taller, en el cual debemos haber desfilado, yo qué sé, quizá capaz que cerca de 100 entre chiquilines, y después hubo gente más grande que fue, ¿no? Su labor fue, yo creo, sumamente importante, su aporte sumamente importante, porque él brindaba todos esos talleres en una forma gratuita. No había que pagar para ir a ese taller. El taller de Banchero funcionó durante muchos años, prácticamente hasta que falleció. Él nació en 1905 y falleció en 1968. Nos enseñó a preparar las pinturas, a hacer los pinceles, a preparar las telas, y todo en forma gratuita. Es decir, el aporte para las pinturas, hacíamos una especie de colecta, y con ese dinero se compraban los pigmentos y los aceites para preparar el óleo. Con los pinceles, bueno, se hacían de varias cosas. Cuando venían los circos, que antes se estiraba mucho que venían circos todos los años, bueno, se le sacaban pelos a los camellos si se podía, y luego sirvió hasta el pelo humano, digo, de la peluquería, sobre todo cuando se cortaban las mujeres, que sobraban pelos más largos. De ahí se hicieron pinceles también. Digo, el aporte de él tan generoso, digo, porque él no cobraba y no era una persona que tuviera una buena posición económica. Él vivía de lo que hacía, de la pintura, de lo que él pintaba y vendía, pero sus recursos económicos eran muy pocos. Entonces de ahí la gran generosidad de él de brindar sus conocimientos a una cantidad de chiquilines y jóvenes de aquel momento en forma gratuita y muy valiosa para muchos. Yo yo le tengo un aprecio muy grande, un reconocimiento muy grande de lo que hizo él en el medio, en ese aspecto, ¿no? Él era autodidacta, es decir, no tuvo un maestro así al lado que le estuviera indicando, pero sí tuvo la suficiente apertura y la visión de ver y de asimilar enseñanzas. Uno aprende viendo. Uno, cuando se le interesa la pintura o el dibujo, uno ve dibujos, hay que ver de muchos y aprende, saca enseñanzas. Lo mismo ocurre si uno quiere escribir. Hay que leer mucho para poder escribir. No es me pongo a escribir y ya cuento. Sí, está bien. Ahí está la gana, la iniciativa que tenés, la decisión de hacerlo, pero recibís más enseñanzas si lees lo que hacen otros también. Bueno, él fue autodidacta, pero ¿cómo decir? Profundizó bastante, porque a él se lo conoce mucho por sus paisajes, sus cuadros con flores, cosas que eran muy bonitas, ¿no? Muy coloridas, y que a su vez tenían una cierta facilidad en la comercialización, es decir, se vendía porque se estilaba en aquella época, cuando habían casamientos o lo que fuera, regalar cuadros a los que se casaron, ¿verdad? Entonces, esas eran las cosas que él, de lo que más movía, lo que más vendía. Pero no obstante, él fue profundizando más e hizo otro tipo de pintura que no era la de
digamos, por decirlo de alguna manera, que decorara la casa, ¿verdad? Pues no estaba en función de eso. Entonces experimentó otras cosas, por ejemplo, digo, acá yo tengo un cuadro que es diferente el estilo a todo lo que él hizo anteriormente. También incursionó en las pinturas abstractas, ¿no? En el cual era un juego de equilibrio, formas y líneas, sin la representatividad de nada concreto, ¿no? El tema sobre el cuadro era manejar los elementos en forma armónica y con eso construir ese cuadro abstracto, porque cuando vemos un cuadro abstracto no es que sea cualquier cosa, ni que digamos eso es fácil. Bueno, digo eso para que se vea de que Banchero profundizó mucho en su quehacer plástico, ¿no? Es decir, lo que hacía en mayoría eran esos paisajes, esas flores, como le decía, esas cosas que eran muy lindos, a la mayoría le gustaba, ¿no? Pero también le interesaba ir más lejos. Por eso él de esa otra experiencia, que de los cuales no hay muchos cuadros de eso, no quedan muchos cuadros de esos, porque en realidad no hizo tanta cantidad porque él vivía de lo otro. Si bien en alguna oportunidad vendía de este tipo de cosas, porque por ahí aparecía alguien que entendía un poco más. No quiero decir que las otras personas no entendieran, pero su finalidad era otra. Entonces, algunas personas le compraron de sus otros cuadros que le estoy diciendo que eran distintos, ¿no? Fue en la década del 50, mediados quizás, se hacían exposiciones todos los años en el Salón del Asador, ¿no? Todos los años hacía una exposición de todos los alumnos del taller, es decir, todos los que pintábamos, bueno, trabajábamos para esa exposición y se completaba todo el salón, todo alrededor, más algunos paneles que se ponían en el centro, se cubrían de esas pinturas, dibujos, tallados, todo lo que fuera expresión plástica, ¿no? En esos concursos que estaban apoyados por mucha gente de Libertad, entre ellos Américo Cantizani, el párroco Palermo, Zambra, Humberto Torres, Leonel Velázquez, creo, mucha gente, de Valentín Hernández, mucha gente apoyó